¿Es usted de los que al despertar se sube inmediatamente a la balanza y siempre está preocupado por su peso? ¿O ha sentido frustración al notar que su peso puede variar hasta 5 libras de un día a otro? Señores, eso pasa muy comúnmente. Hoy despejamos alguna duda que pueda tener al respecto y sobre el peso. Y para eso recibimos a la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica. Doctora, gracias por acompañarnos e inmediatamente a bombardearla con varias preguntas que tenemos sobre este tema. La primera es que a veces nos preocupamos demasiado por el peso que tenemos, pero ¿es esto realmente importante para nuestra salud, el peso? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de este tema tan importante y es, además de preocuparnos por perder peso o aumentar de peso, cómo manejar esta situación. Porque muchas veces encuentro pacientes que se suben a la balanza de forma regular esperando que el peso se mantenga estático de una forma demasiado estable y esto no es ni siquiera saludable. Entonces es importante que nosotros sepamos que el peso, de acuerdo a esta tabla se llama la tabla de las 5 variables y esto significa que hay 5 formas de nosotros saber cuál es nuestro peso total, o sea, de qué está compuesto nuestro peso. Porque muchas veces nosotros nos subimos en la balanza y esperamos como que el peso total representa el total de grasa y esto no es así. Para hacerlo lo más simple posible, recordemos que un 25% es grasa, un 10% es hueso, un 29% corresponde a músculo que no es esquelético y tejido blando como cartílagos, corazón, hígado. Y el músculo esquelético per se, que es el músculo que sí nosotros podemos medir de una forma más indirecta. Entonces, la suma de todos esos valores es lo que va a dar el peso total. Y ahora bien, lo que tiene un impacto negativo en la salud es principalmente el aumento en el tejido adiposo o la disminución en la cantidad de músculo, ¿ok? Y eso es lo que nosotros debemos de precisar, no solamente llevarnos del peso único que nos da la balanza. Doctora, por las variantes que usted acaba de señalar, entonces, ¿cómo podemos medir las diferentes necesidades del cuerpo y así calcular mejor nuestro peso y tenerlo de manera correcta? Para saber cuál es la densidad o cuál es la cantidad de grasa o la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos, existen una serie de formas de hacerlo, todas con algunas limitaciones, ninguna es 100% verídica debido a que las estadísticas demuestran que estas formas de medir la grasa corporal o la masa muscular dependen como de muchísimos factores, para ponerlo simple. Pero la medida de pliegue cutáneo, que es la que se utiliza un caliper, que se utiliza principalmente para ver cuál es la cantidad de grasa localizada, sea a nivel abdominal, sea a nivel de espalda, de tríceps, eso es una de las formas que se utiliza, aunque con ciertas limitaciones, principalmente en pacientes en sobrepeso o en obesidad. La medida de índice de masa corporal, esa es la que se utiliza más ampliamente en todos los estudios, es la relación entre el peso en kilos y la talla en metros cuadrados, y aunque también tiene limitaciones, porque obviamente estas dos variables no están tomando en cuenta ni masa muscular, ni tampoco el porcentaje de óseo, la densidad ósea, que también es importante, se utiliza principalmente para definir en qué estado nutricional usted está. También la impedancia eléctrica es de las más conocidas, en la que se utilizan unos electrodos, se envía una pequeña señal eléctrica, calcula la cantidad de agua. Todas estas son formas de yo poder medir indirectamente cuál es la cantidad de grasa y la cantidad de músculo, que son las densidades que a mí realmente me interesa mencionar. DEXA son unas siglas en inglés para definir un tipo de estudio que se utiliza principalmente para medir la densidad ósea, si está en osteoporosis o no, y también puede medir la masa grasa. Y por último, la cintura abdominal y la de cadera en mujeres es una medida que se utiliza regularmente para ver si estamos acumulando mucha grasa, principalmente a nivel abdominal. Entendido, doctora. Y una pregunta que seguro muchos están haciendo en casa en este momento. ¿Por qué hay tanta variación en el peso? Un día nos pesamos y pesamos una cantidad y al día siguiente tenemos 5 o 6 libras de más. ¿Por qué pasa esto, doctora? Mira que te he mencionado un montón de formas de medir no solamente el peso corporal, sino las diferentes densidades que son tan importantes como el peso. Y es importante que sepamos que debido a que existen varias densidades dentro de nuestro cuerpo, hueso, músculo, grasa, como he mencionado ya con anterioridad, pues obviamente van a haber fluctuaciones dependiendo de qué tanto aumente la cantidad de agua o la cantidad de grasa. Pero las principales fluctuaciones dentro de un peso normal o incluso en sobrepeso o en obesidad, esa vez que usted se sube en la balanza de un día para otro y encuentra que tiene hasta 3, 5 y hasta 10 libras más pueden presentarse, tienen que ver con algunas causas. Entre ellas, las mujeres, los cambios hormonales. Los ejercicios, principalmente de pesas, pueden dar cierta inflamación y así retención de líquido. Una ingesta muy elevada en hidratos de carbono o carbohidratos la noche previa
que esté constipado, por supuesto el movimiento intestinal pudiera acumular esas fecales y que usted presente un peso en la balanza que no es realmente real. Y por último, una ingesta elevada de sal que también producirá retención de líquido, son de las principales causas por las que usted pudiera fluctuar su peso. Y es importante que esto lo puntualicemos porque a veces decimos, pero es que yo puedo pesar hasta 3 libras más en otro día y eso a veces es normal. No se preocupe y por eso es muy importante. Bueno, doctora, sí, yo no me voy a preocupar más, ya lo usted acaba de decir, y precisamente queremos escuchar otras recomendaciones. Yo usted hablaba de limitar la ingesta de sal, pero ¿qué más podemos hacer para mantener nuestro peso? Muy bien, ahora para hablar de cuáles son las principales recomendaciones para que usted maneje su peso de una forma saludable, lo primero es no pesarse diario. Eso usted va a confundirse cuando encuentre estas fluctuaciones o incluso puede frustrarse al no encontrar progresos que espera. Pero esto tiene sus excepciones, puesto que hay pacientes que tienen fallo cardíaco, fallo renal, en desnutrición, donde nosotros sí nos interesa medir ese peso de forma regular. En el caso de pesarse para mantener el peso y de alguna forma no perder lo importante de esto de una forma saludable, lo puede hacer una vez por semana y que sea siempre a la misma hora para que tenga una medida un poco más real y específica. Ni hablar de considerar su aspecto físico. A veces nos vemos bien, encontramos que tenemos una masa muscular adecuada, pero el peso tal vez refleja más de lo que esperamos. Considere su aspecto también como una forma de verse saludable. Tomar sus medidas. También recuerde que las medidas de cintura, brazo, reflejan sus progresos. A veces solamente nos fijamos en si la balanza pierde o no peso, sin tomar en cuenta estas otras que también son importantes. Y por último, considere también sus perfiles de laboratorio y por supuesto su presión arterial, puesto que un peso corporal no es reflejo único de salud, pues tenemos muchos pacientes también en un peso delgado con múltiples alteraciones, por lo que es importante que usted complemente estos elementos y así llevar un estilo de vida saludable. Doctora, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre el peso y cómo mantenerlo. Ustedes pueden seguir en contacto con ella. Recuerden que la doctora Erika Pérez Lara es experta en nutrióloga experta en el área, así que pueden contactarla a su teléfono 809-566-8000. También ahí está su cuenta en las redes como @doctora.ericapérezl y su correo para las preguntas y temas para que ella trate en este espacio es ericapereznutrición@gmail.com.